Saludos, estamos en Diálogo Abierto. Hoy llega Huepa, una exhibición de cómics puertorriqueños en la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York. Paloma Celis Carvajal, curadora de la exhibición, nos cuenta de qué se trata y hasta cuándo tienes para mirar esta interesante puesta. Luego, la cantante y comunicadora Olga Álvarez nos habla de una nueva etapa en su vida y dos nuevos proyectos muy soñados: su reencuentro con su música y la preservación del legado de sus padres, el legendario dúo musical Olga y Tony. Olguita está aquí y nos cuenta de qué se trata. Soy Javier E. Gómez y ya estamos en Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosas buenas. Guaguancó, bachata, reggaetón y plena. A mediados de los años 90, el bibliotecario, ahora jubilado Manuel Martínez Nazario, comenzó a coleccionar cómics de creadores puertorriqueños. Su colección de estas historietas creció y ahora es parte de la exposición Huepa, Puertorriqueños en el mundo de los cómics. Esta exhibición de importancia histórica está en la Biblioteca Pública Central de la ciudad, en la calle 42 de Manhattan, y hoy nos acompaña Paloma Celis Carvajal, bibliotecaria y curadora de la puesta, quien nos da los detalles y explica hasta cuándo tienes para ver este trabajo. Hola, Paloma. Hola, Javier. Estoy feliz de que estés acá porque yo crecí leyendo cómics en español. En aquella época los cómics puertorriqueños no eran muy grandes ni conocidos, pero sí tengo un gran amigo, David Álvarez, que se ha convertido en una estrella del mundo de los cómics puertorriqueños. Y cuando vi que tenían una exhibición de los cómics, que el equipo de producción acá me lo presentó la idea, dije, no, que vengan a hablar de qué se trata. Cuéntame, ¿cómo surge esta exhibición y qué hay allí? Pues mira, esta exhibición surge gracias a la generosa donación de Manuel Martínez Nazario de su colección. Él en el 2022 nos donó su colección que llevaba al menos 2 décadas juntando sus cómics. Su visión es muy interesante, son no solamente cómics de Puerto Rico, sino cualquier cómic en su colección. Lo que incluyó fue cualquier cómic donde una puertorriqueña o puertorriqueño fuera parte del proceso. Entonces, como tal vez tú sabes, en los cómics a veces una sola persona lo hace todo. Concibe la idea, la escribe, la ilustra, la colorea y la produce. Pero en muchas otras ocasiones es un trabajo colaborativo. Entonces, hay una persona que concibe la idea, otras personas que ilustran, puede ser una o varias personas, otras personas que escriben las letritas que van en las burbujitas, otras personas que producen o colorean, agregan los colores. Hay mucha gente involucrada. Entonces, Manuel lo que hizo fue en cómics donde alguna creadora o creador puertorriqueño hubiera sido parte de ese proceso, esos cómics son parte de la colección. Entonces, ¿cuán grande es esta colección, Paloma? En este momento son más de 1,600 piezas y todas están, la colección se llama Manuel Martínez Nazario en el mundo del cómic y está en nuestras colecciones especiales. Imagino que está disponible al público con cita y petición, los socios de la biblioteca que puedan mirarla dentro de la biblioteca. Dentro de la biblioteca y con fines de investigación, porque forma parte de la colección de investigación de la Biblioteca Pública de Nueva York, pero cualquier persona del público que tenga su credencial de la biblioteca, que cualquiera puede obtenerla, sí, previa cita, dice qué es lo que necesita ver y se le permite consultar. ¿En qué momento ustedes dicen entonces, wow, lo que hay acá es grande y esto hay que ponerlo en una exhibición? En el momento en que recibimos la colección fue impresionante ver la cantidad, la variedad no solamente de temáticas, también de creadores y creadoras y la versatilidad en la estética. Son muy diferentes los formatos, como tú mencionabas antes, pueden ser pequeños fanzines hasta producciones mucho más elaboradas también. Entonces, eso te permite entender el rango y la versatilidad de los cómics creados por
personas puertorriqueñas, ¿no? Y eso daba para una exhibición buenísima, porque además algo que una vez que empezamos a leer los cómics, mi colega Charlie Carter, que es el co-curador de esta exhibición conmigo, vimos que había presente de manera sutil o directa mucho sobre la realidad actual de Puerto Rico y la historia de Puerto Rico. Entonces, a veces muy sutilmente, a veces son cómics sobre ciertos momentos históricos también, pero eso nos dio pie a decir, bueno, ¿por qué no curar una exhibición que permita al público en general conocer sobre Puerto Rico, aprender de Puerto Rico, porque estos cómics son una fuente de conocimiento también, ¿no? No solamente, claro, muchos son que se fueron creados para el entretenimiento tienes acá varios, creo que tienes acá, mencióname algunos títulos, por favor. Pero también hay unos que además de ser entretenimiento, también son una reflexión sobre algo que estuviera sucediendo en Puerto Rico o que ha sucedido. Este es un ejemplo muy bueno, Temporada, de Rosaura Rodríguez. Está completamente dibujado en acuarelas, pero además trata sobre el huracán María. Wow. ¿No? Las consecuencias del huracán María lo creó Rosaura durante el momento inmediatamente después, y es su reflexión personal acerca de lo que está viviendo. ¿Qué incluye la exhibición? ¿Cuántos ejemplares, cuántas muestras? ¿Qué hay en la exhibición cuando el público La exhibición tiene, de esos 1,600 piezas, tuvimos que elegir unas cuantas, porque obviamente no era posible mostrarlas todas, y la idea fue poder mostrar y reflejar ese rango de diversidad de temáticas, de estéticas, y también hacer una especie de celebración de el aporte de todas estas creadoras y creadores al mundo de los cómics en general. Porque claro, hay cómics súper conocidos como podría ser Wonder Woman, ¿no? Por George Pérez, pero que es un gigante en el mundo de los cómics, pero también hay cómics creados por artistas que están iniciando también. Entonces queríamos mostrar también ese rango, que no es un mundo, los cómics no son un mundo del pasado, no son un mundo del presente actual, sino que existen desde el pasado y continúan hasta Paloma, el presente. ¿cuál es el horario en que la exhibición está abierta al público en la biblioteca pública? Está localizada nuestra exhibición en el edificio principal de la biblioteca pública. El de los pública. leones, el bonito. Exacto, el bonito, en el primer piso, en la Galería Wackenheim, y el horario es el mismo de la biblioteca. Entonces varía, si pueden consultarlo en la página web de la biblioteca, pero normalmente estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 5:45, creo, y excepto martes y miércoles, que cerramos a las 7:45 de la noche. Entonces, y el fin de semana es más breve el horario. Paloma, antes de terminar, por favor, corrígeme si estoy equivocado. ¿Es la primera vez que se hace un exhibit de cómics en la biblioteca pública de la ciudad o de tema de cómics latino? Sí, absolutamente es la primera vez que se hace una exhibición de cómics en general, de cómics latinos, de cómics puertorriqueños, y la primera vez que se hace una exhibición enfocada exclusivamente en Puerto Rico. Definitivamente espero poder visitar la exhibición, y tienes invitación de vuelta para seguir discutiendo este tema. Gracias, Traíste tus muestras, yo tengo acá mis 13 ejemplares de Shanghái, el otro cómic puertorriqueño de David Álvarez. Y yo quisiera invitar a la gente que por favor nos visite. La exhibición está abierta hasta el 8 de marzo de este año. 8 de marzo, ahí lo tienen. Gracias, Paloma, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Después de la pausa, si crees que está retirada, te equivocas. La cantante y comunicadora Olguita Álvarez nos habla de su nuevo proyecto para preservar el legado de sus legendarios padres, Olga y Tony, y su reencuentro con la música. We are the Eco Leaders. We learned that everything starts with ourselves. Then we have to educate ourselves. Then we have to build community and use our imagination.
La cantante y comunicadora Olga Álvarez es una de las figuras más queridas del público en la América hispana. Muchos la recuerdan en los escenarios como cantante. Otros la recuerdan como periodista y presentadora de noticias destacada en Univisión 41. Y otros la recuerdan y conocen como una defensora del legado y la memoria de sus padres, el legendario dúo musical Olga y Tony, pioneros de la música y la televisión en español en las Américas. Con la llegada del nuevo año, Olguita tiene nuevas y buenas noticias. No se retira, sino que inicia unos proyectos de ensueño en su música y la preservación del legado del trabajo de sus padres. Dejemos hoy que sea ella misma quien nos explique de qué se trata. Bienvenida, Olga. Muchísimas gracias, Javier. Estoy encantadísima de estar aquí. No estoy acostumbrada a estar en cámara ya. Así que esto es un poco rehabituándome con todo esto, pero te agradezco mucho que me hayas invitado y sobre todo tener la oportunidad de hablarle al público de aquí de Nueva York, que llevo fuera tanto tiempo y me encantaba. Que te fuiste de Univisión para trabajar ya como portavoz de diferentes agencias del gobierno federal, incluyendo el Congreso. Sí, eso fue hace 18 años. Que Ahora, Olga, comenzaste el año poniendo un anuncio en tus redes sociales. No voy a decir nada, tú dime, ¿qué fue lo que pusiste? Bueno, que me retiré. ¡Ah! Te retiraste. Que me retiré. Pero básicamente tenía que terminar esa etapa de tantos años de trabajo en el gobierno federal porque fue muy intenso. Y estoy muy aliviada de no tener que trabajar, honestamente, y de poder dedicarme directamente a hacer cosas que realmente son más artísticas, que me gustan mucho, y también dedicarme a preservar el recuerdo y el legado de mis padres. Olga, te conocí cuando yo trabajaba en el diario La Prensa. Tus padres, Olga y Tony, el legendario dúo musical, tu hermana, Lisette Álvarez, cantante muy reconocida, tu cuñado, Willy Chirino, cantante muy reconocido, tú, cantante muy reconocida, cuando comencé a trabajar en el diario, te hablo de 1995, cubrimos varias noticias en la calle y un día le digo a mi editor, ¿esta Olga Álvarez es Olguita, la cantante de los Álvarez? Y me dijo, sí. Y no lo podía creer porque habíamos compartido en Cubriendo Noticias, siempre con tu humildad, nunca diste indicio de lo que habías tenido como artista, habías logrado llegar a los escenarios más grandes. Ahora que te retiras de tu trabajo asalariado, Claro. Abres los archivos y parte de tu trabajo y tu misión ahora es compartir los momentos tuyos y de tus padres. Cuéntame, ¿qué hay en ese archivo y qué estás haciendo con ese material? Wow. Bueno, mi papá durante décadas, su hobby era acumular todos sus artículos de periódicos, las fotografías. Mis padres tuvieron la suerte, porque para los que no conocen, cuando los refugiados cubanos salen de Cuba, no les dejan sacar nada. Pudieron obtener videos y todo eso mi papá lo fue archivando. Y eso todo estaba en el garaje de la casa. Y entonces el trabajo mío ahora es digitalizar eso, ver qué podemos poner en las redes sociales. Yo lo pondría todo, excepto que no todo tiene la calidad que hace falta. Así que es una labor bastante intensa, hay que digitalizar fotografías. ¿Estás aprendiendo todo eso? Estoy digitalizar aprendiendo. Fotos, videos, escritos. Exactamente. Y entonces también hay quizás cosas hay muchos escritos que mi papá hizo. Él escribió una columna, escribió su historia, la historia de los dos. Ahora, digitalizarlo es una cosa, Olga, en tu época de retiro de trabajo regular, como llaman. Pero ¿por qué hacerlo público? Porque es lo que mi mamá quería. Mi mamá quería escribir un libro, que se escribiera un libro sobre la vida de ellos. Y cuando me lo dijo ya era un poco tarde. O sea, ese libro se tenía que haber escrito hace 30 años, cuando mi papá estaba vivo, que era otra época donde ellos estaban más vigentes. Entonces yo traté de ver si podía conversar con ella. Le pedía, por favor, habla en una grabadora, cuéntame tu historia. Hice que un amigo fuera a la casa, le grabara en su voz lo que ella relató. Y nada de eso funcionó, fíjate.
Entonces, nosotros teníamos, bueno, yo acompañaba a mami a hacer un programa de radio en Miami, remotamente. A través de todo eso, pues ella primero quería que yo me quedara con el programa de radio, que desgraciadamente no pudo ser. Y después, lo único, cuando se terminó el programa, que yo lo continué como 5 o 6 meses después de su fallecimiento, yo dije, lo mejor que puedo hacer es poner todo esto en los medios sociales, porque esto va a llegar al mundo entero, esto cualquier persona lo puede ver. Has traído unas muestras fotográficas de lo que hay en el archivo. Le voy a pedir al director y a la productora que por favor nos vayan mostrando las imágenes para que me cuentes de qué se trata. Si podemos ver la imagen, creo que es la 1A. Por favor. A ver, cuéntame, ¿qué es esta imagen? Es una portada de magazine. ¿Quiénes son? Ese es tu bebé. Tú como soy bebé. Yo, acabada de nacer. Yo fui la Blue Ivy de los años 50 en Cuba. Básicamente, mi nacimiento fue todo un acontecimiento y se hacían concursos, iba a ser niño y niña, en fin. El nombre mío me lo puso el público por un concurso. Así es que esto es una portada de mi nacimiento. O sea, naciste en el ojo público. Sí, sí, totalmente. La próxima foto, por favor, si podemos. Eso es una fotografía ya más grande en la sala de nuestra casa en Cuba. Y allí están tus padres, Olga y Tony, Sí, Lisette, que es la niña grande, sí, y tú eres la niña pequeña sí. en Cuba. ¿Tienes algún recuerdo de esos años en Cuba? ¿Cómo fueron para ti? Tristemente, tú sabes que no me acuerdo de nada. Ya después continuaremos hablando, pero los sucesos traumáticos que vinieron después, parece que algo hizo Como ustedes en mi cerebro. tuvieron que salir. Sí, que mi primer recuerdo es en Iowa. Próxima foto, Sí. por favor. Que es ahí, precisamente. La familia, entonces, para poder salir de Cuba, ustedes salieron a través del operativo Peter Pan. ¿Separaron a la familia, Olga? Por favor, aclárame. Bueno, la operación Pedro Pan era un programa del gobierno federal que sacaba a los niños solos de Cuba. O sea, los padres no venían porque el miedo era que el gobierno cubano iba a separar a los padres y a los hijos y le iba a quitar la patria potestad a los padres. Entonces, 14,000 niños salieron de Cuba por ese programa. Y lo que hacían era que nos llevaban para Miami en avión, o sea, viajábamos en avión, Lisette y yo salimos solas, nos procesaban en Miami, entonces nos mandaban, nos enviaban a donde hubiese cupo en Estados Unidos. Y ustedes terminaron en Iowa. En Dubuque, Iowa, en septiembre. Veamos la próxima foto, por favor. Esto me lleva a otro capítulo en la historia. Luego la familia se reúne. Esta foto tengo entendido que es en los estudios de Telemundo en Puerto Rico. Sí, Dime el año y cómo es que la familia se reencuentra, padres e hijas. Bueno, mis padres pudieron salir de Cuba 2 años más tarde y nos reencontramos en Miami. Viajamos a Nueva York, o sea, vivimos aquí en Nueva York un tiempo porque ellos consiguieron contratos en nightclubs aquí en Nueva York. Y de Nueva York es que Paquito Cordero en Puerto Rico, que productor de televisión. Exacto, que va a comenzar el show de las 12, que aquí se veía por el canal 47, los llama y los contrata para irnos a Puerto Rico. Entonces ahí es que nos vamos para Puerto Rico en el año 64, 65. La próxima foto, por favor. Esta es tú y Lisette. Sí, Lisette y yo, que Lisette me daba mi oportunidad en su programa. ¿Ya tenía un programa sola o con Chucho Avellanet? Ella tenía un espacio dentro del show de las 12, o sea, cuando esto ya es Telemundo en Puerto Rico, estuvo en Puerta de Tierra, que es esa primera foto con mis padres, y aquí ya es en Atorrey, en los hermosísimos estudios de Atorrey. Que son los estudios que tienen actualmente. Sí, increíble. Y entonces Lisette formó parte de ese bloque del show de las 12 y tenía su programa de 15 minutos. La próxima foto, por favor. Esto es en el Canal 11, en la telecadena Pérez Perry en Puerto Rico. Son tus padres ya de edad más mayor. Sí. Y dice acá, tienen un letrero, un fan dice como que no quiero que se vayan o algo así. Sí, ese programa se llamaba Cita con las Estrellas y era también un bloque similar al show de las 12 de 1 hora y media. Entonces trabajó Tres Patines, Leopoldo Fernández. Leyenda de la comedia. Vilma Carbia, en fin, tantos artistas que fue una época maravillosa. Teníamos una orquesta en el estudio.
Y bueno, con público en vivo, como pueden ver ahí, así que nos juntábamos de lunes a viernes. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a ver un videíto cortito de tu carrera como cantante y luego vamos a seguir viendo las últimas fotos que nos quedan, ¿ok? Perfecto. Buenísimo. Continuamos. Y estoy seguro que todos nuestros amigos que nos ven en el Caribe a través de la red Univisión, va a darles mucho gusto que presentemos en este programa a una de las figuras más queridas en toda esta zona, en Miami, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Panamá, en el Ecuador. En todas estas partes ella es muy bien recibida y aquí en México comienza a tener también ya mucha aceptación. El aplauso para Olguita Álvarez. Orgulloso estarás de tu hazaña, reirás satisfecho al lucir esa nueva medalla que llevas al pecho. Cuéntame de ese video, Olga, de ese momento, siempre en domingo. Yo tuve la enorme suerte de poder hacer Siempre en Domingo en varias ocasiones. Y fue una experiencia maravillosa porque Raúl Velasco era muy agradable, muy amable. El equipo de él era muy amable y pude promover uno de mis discos de larga duración en múltiples ocasiones en varios programas. Una de las mejores experiencias fue que nos llevaron en un autobús a todos los artistas. Estoy hablando de Daniela Romo, Luis Miguel, o sea, todo el mundo viajó para Y Olga, como contexto, Sí. siempre en domingo en esa época Sí. era la consagración de un artista musical. Sí, O sea, aquí ahí- no iba cualquiera. Sí, era llegar ahí era importantísimo. Demuestra mucho cuán lejos llegaste como cantante. O sea, tuviste contratos con disqueras de las grandes de la época. ¿En qué momento decides hacer la transición al periodismo televisivo? Yo me casé 2 veces antes de ahora, este es mi tercer matrimonio, y mis esposos anteriores siempre manejaban mi carrera. Fue un momento de mucha incertidumbre cuando me divorcié la segunda vez y terminé con mis padres en Miami. Y ya te digo, tratando de ver qué hacía, un día me veo un periódico en el comedor de la casa con el anuncio de un programa de televisión en Telemundo que estaba empezando, que se llamaba La Buena Vida. Y yo no sé por qué me llamó la atención aquello. En resumidas cuentas, yo empecé en ese programa y ahí fue que empecé a hacer reportajes de televisión. Era un programa de entretenimiento, o sea, era como Lifestyles of the Rich and Famous, ¿no? Ajá. Y como mi medio siempre ha sido la televisión, para mí era muy familiar estar en la televisión, hablar en cámara. Lo que tuve que aprender fue naturalmente escribir, a hacer una entrevista. Y ahí estuve casi un año. Vamos a seguir viendo fotos y creo que la historia se va a pegar con las fotos en algún momento. Si nos pueden... ¡Oh, mira! Sí, en efecto. A ver, cayó Ya. perfecto, no lo podíamos planificar. Tú, cuando llegas a Nueva York y empiezas a trabajar en Univisión, a hacer periodismo calle, cuando yo te conocí, pero luego fuiste ancla, presentadora. Sí, efectivamente, fueron casi 12 años en el Canal 41. Fue realmente bueno, yo no puedo quejarme de la vida, pero yo lo disfruté tanto, porque ser reportera de noticias te da la oportunidad de conocer a tanta gente, de entrar en el hogar de las personas. Ganaste aquí. Emmys y todo. Sí, muy afortunada de ganar 3 premios Emmy y también 3 premios de prensa asociada. Perdón, 2, no quiero hablar incorrectamente. Y es una experiencia maravillosa porque todos los días aprendes algo, todos los días te encuentras con los latinos que viven aquí en la ciudad, en Nueva Jersey también. Y bueno, La próxima foto, por favor. esto es el día de la juramentación, mi primer empleo en el gobierno federal. Portavoz en el Congreso. Portavoz del representante Albio Cires, que es todavía, ahora es el alcalde de West New York, New Jersey, pero en aquel momento fue congresista y fue por 16 años. Y después pasé a ser secretaria de prensa del senador Bob Menéndez por 4 años y de ahí salté
al Departamento de Vivienda y Extraordinaria. Desarrollo Urbano. Sí. La próxima foto, por favor. Y esa es la foto de HUD, como le decíamos nosotros. Es la agencia federal que se encarga de la vivienda pública. Tu trabajo en estas agencias, Olga, para aclararle al público, era colaborar con que salieran las noticias de la agencia. Son muchas Exactamente. noticias que salían, eras tú que ayudabas y le proveías la información a la prensa y los ¿Cómo no? conectabas para entrevistas. ¿Cómo no? Y también coordinar conferencias de prensa. Había muchas visitas de los secretarios de las agencias que había que organizar y trabajar. Es un trabajo muy interesante, escribir discursos y todo eso. Una foto más y creo que es la última que tenemos el día de hoy. Ah, a ver. Y esta foto está mi mamá, Olga Chorens, y mi hermana Lisette y yo estamos haciendo un programa de radio que mis padres tuvieron durante más de 40 años en la ciudad de Miami, que mi mamá se quedó con él cuando papi falleció, y la ayudábamos durante la pandemia porque ella no podía viajar a la estación de radio, así que yo lo hacía remotamente desde New Jersey. En esta ocasión yo pude ir a Miami por una cosa familiar, y lo tuvo hasta 5 días antes de dejarnos. ¿En qué año falleció Olga? En el 2023. 2023. Sí. Olga, vamos a hacer un pivot porque no nos queda mucho tiempo y podríamos hacer un documental con la historia que Sí, me la estás verdad. contando. También, entre las cosas que estás haciendo ahora que te retiras de tu trabajo regular, es que te estás reencontrando con tu música. Cuéntame de ese aspecto. Yo grabé varias canciones antes de la pandemia. Esto además de los discos comerciales que ya tú tienes. Sí, entonces salió un sencillo que yo grabé la Guantanamera. Eso es una larga historia que no hay tiempo para eso, pero entonces las otras canciones todavía están enlatadas, así que en algún momento las voy a sacar. Y yo toco un poco de guitarra, canto con amistades, y no tengo ningún plan de cantar profesionalmente, pero yo estoy segura que algo se hará en algún momento. ¿Cómo estás manejándote para en la parte de la preservación del legado histórico de tus padres y de la familia y el tuyo propio? ¿Cómo estás navegando a aprender estas tecnologías? Porque lo estás haciendo sola. Poco a poco. Me gustaría dejarles saber al público que si quieren ver sus fotografías y sus videos, pueden ir a YouTube, pueden ir a Instagram, pueden ir a Facebook y buscar @Olga y Tony Oficial. Así que si quieren ver a Olga y Tony cantando en diferentes épocas de su vida, ahí van a estar, y muchas fotos, muchas fotografías, no solamente de la familia, sino también de sus carreras artísticas. No te quiero dejar ir sin hacerte una pregunta que siempre te he querido hacer. De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más disfrutas, Olga? Si algo. Me encantó ser reportera de noticias y ancla. Me gustó todo, no es que no me haya gustado lo demás, pero la televisión y lo que tú haces ahora mismo te da la oportunidad de estar en la televisión, de compartir con todos tus compañeros, y tú no eres el centro de atención. Yo siempre he sido muy tímida y entonces aprendí mucho, me encantó ser parte de la televisión y lo recuerdo con mucho cariño. Gracias, Olga, y enhorabuena por esta nueva etapa que comienzas. Muchísimas gracias, Javier. Y así llegamos al final del programa. Para ver este y otros programas pasados, pueden visitar la página de bronxnet.org y el canal de BronxNet en YouTube. Gracias por estar con nosotros y hasta otra edición de Diálogo Abierto.